que esta es una postal mucho más grande, ¿no? Pero en cierta medida esto se repitió cada día de la semana con miles de personas, cientos de miles de personas acercándose, despidiendo al Papa Francisco. Hoy más de 250.000 personas en total, en toda la semana, ¿no? Contando desde el miércoles hasta ahora, esa cantidad de gente se tomó, aunque sea un momento, porque como vimos en la semana, Antonella, no podían pasar mucho tiempo, se acercaban al ataúd, al féretro, se despedían rápidamente unos segundos, a lo sumo un minuto, y había que continuar. Pero así pasó mucha gente por el Vaticano, por la Basílica de San Pedro, para despedirse del Papa, y hoy esto culmina con este punto final, ¿no? Con el clímax, si se quiere, para cerrar esta semana de despedida de Bergoglio. El descanso eterno. Efectivamente. Para nuestro querido Jorge Mario Bergoglio, que estas calles de Buenos Aires, estas calles del área metropolitana bonaerense, que los barrios vulnerables lo veían todos los días que podía acercarse y que tanto viajaba en subte, por eso se proyecta que una de las estaciones, que es la famosa estación Catedral de la línea D, lleve su nombre, y se está solicitando un protocolo que sea muy distinto al legislado, que no se tenga que esperar 10 años transcurridos para que lleve ese nombre, algo que el jefe del gobierno porteño propiamente impulsó, escuchando, bueno, al pedido del pueblo en algún punto. Hay un textual muy importante que vos muy bien diseñaste, si se quiere, que dice: la guerra es solo muerte de personas, del cardenal italiano, quien está presidiendo la ceremonia, Giovanni Battista Re, que es muy cierto, porque Francisco siempre habló y siempre tuvo en sus oraciones y en sus discursos las guerras. Siempre habló de cómo siempre estamos en guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa hoy en día en Ucrania, lo que pasa en la Franja de Gaza, y los conflictos que tal vez, y él en una de sus entrevistas mencionó como lo que pasa en Ucrania está cerca de Italia por lo menos. Entonces se nota un poco más, pero hay conflictos en todos lados. Chicos que no llegan a ser adultos por la guerra, chicos que pasan hambre, chicos que van a la guerra y mueren siendo chicos. Y él lo contaba también sobre un cementerio que visitó, cómo observaba que las víctimas de esa guerra en particular tenían 19, 20, 22 años, jóvenes que no llegaban a ser adultos, y él siempre habló de eso, de la guerra. Y en el Domingo de Resurrección habló sobre la paz, sobre ponerle un punto final a las guerras. Y a la comunión interreligiosa, como estamos viendo en las pantallas, en nuestra pantalla, y en la misericordia, no como el corazón del Evangelio. Leemos lo que acompaña esta imagen, porque Tobías realmente nos sensibiliza acá en el estudio, ¿no? Puntualizás la guerra, las guerras, y fue el momento en el que se escucharon aplausos cuando Giovanni empezó a hablar de la paz. Claro, hay unos destinatarios presentes allí también, o al menos unos relacionados indirectos. Estamos hablando de Donald Trump, figura clave para impulsar que Rusia aborde el alto el fuego. Hoy no es el momento, por supuesto, de que nos expandamos tal vez demasiado en esto, que en la semana lo vamos a poder hacer desde ya. Pero también, por otro lado, Israel, Netanyahu, Medio Oriente, el pueblo palestino, por el cual el Papa Francisco, permítanme decirles, se la jugó por el pueblo palestino. Que no es lo mismo. Exacto. Que no es lo mismo a veces, la comprensión a veces de esto que decía el propio, lo que planteaba el propio cardenal aquí mismo, y que decía él era sencillo, espontáneo, corría los límites, un transgresor podemos decir en algún punto, y a veces eso le jugaba en contra por las interpretaciones mediáticas que inclusive recordemos en Navidad de este último año del 2024, al niño Jesús lo acompañó con el pañuelo árabe, dándole señal de apoyo y pidiendo alivio para el pueblo palestino, insistimos. Por supuesto que él jamás comulgaba en términos católicos y religiosos con quienes estaban en la pandilla del diablo. Esta metáfora la usó mucho, la pandilla del diablo. Siempre se refirió así a quienes negociaban con la oscuridad. Y fíjate, Antonella, lo que significó, lo que significa y lo que significará el Papa para el mundo, que hay personas muy enfrentadas, como lo vimos con Donald Trump y Zelensky hace, ¿qué?, un par de semanas, que están en el mismo lugar ahora mismo,
tantas personas de tantas partes del mundo con opiniones diferentes, geopolíticas y de muchos ámbitos también, que están en este momento levantando la bandera blanca y diciendo: por hoy, silencio, seamos todos compañeros y honremos la memoria del Papa Francisco. Lula da Silva. Voy a destacar esta figura latinoamericana porque muy cercano a lo que fue la despedida en la última jornada también, ¿no? Al cierre de puertas abiertas. ¿Que se arrodilló? Sí, abiertas al mundo. También estuvo la inclinación de Macron, del presidente francés. La verdad es que ojalá también comience una nueva etapa para la política, si es que seguimos, ¿no?, por este camino. Esta coherencia que las palabras reflejan, ¿no? Que bueno, después queda el paso final, que es que las acciones nos acompañen. Lo cierto es que esta semana también los líderes del mundo han utilizado una vía que ya no solo son las oficiales de las casas de gobierno, las residencias presidenciales, que son las redes sociales. Casi de inmediato y al unísono, sobre todo a través de la red social X, ex Twitter, expresaron sus condolencias. Más o menos, quiero decir, quienes han tenido diferencias ideológicas no lo pasaron por alto, pero se concentraron, bueno, aquí lo vemos, a Javier Milei, Karina Milei, la comitiva argentina. Él mismo tuiteó y remarcó esto, ¿no? A pesar de las diferencias ideológicas, dichos controversiales en su campaña política, que golpeó en su momento a la Iglesia y al pueblo, que bueno, que pese a las diferencias, muchos han pedido respeto muchas veces al ser el sumo pontífice, pero sobre todo al ser argentino y el primero en la historia. Recién compartíamos imágenes de Javier Milei, presidente de la República Argentina. Vemos ahora al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, junto con la primera dama, Melania Trump. Las diferentes comitivas, son más de 150 comitivas extranjeras, entre jefes de Estado, reyes, reinas, primeros ministros, cancilleres, también de diferentes partes del mundo, que hoy se congregan en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, más precisamente, para ser bien precisos, con toda esta gente, más de 200.000 personas. Fíjate, Antonella, que la capacidad estimada de la plaza es de 40.000 personas. Se duplicó. Realmente y hay que buscarle lugar a esas personas. Desde ya. Pero a la vez no deja de estar exento, la verdad, por arte de oficio y por, bueno, gran historia del Vaticano, por cierto, a que no hay alteraciones hasta entonces en el protocolo. No hay sobresaltos, como se suele decir en la lengua popular, y por eso vamos a seguir citando cuanta metáfora surja, porque hoy merece todo el honor el Papa Francisco, que nos ha dotado de eso, ¿no? De pensar mucho más allá.